Hola, ¿cómo andan? En el video de hoy lo que vamos a ver es la teoría de una función cuadrática. Es el primer video de función cuadrática que vamos a ver. Después de este vamos a tratar algún tipo de ejemplo. Pero acá solamente lo que vamos a hacer es ver la teoría que nos va a servir. Antes de continuar, acuérdense de compartir este video con quien les guste, suscribirse al canal y seguirme en mis redes. Empezamos. Tenemos una función, nosotros ya habíamos visto en videos anteriores lo que era una función y habíamos visto lo que era una función lineal y un sistema de ecuaciones lineales. Acá lo que vamos a ver son otro tipo de funciones, así como están las funciones lineales, también están las funciones cuadráticas. La función cuadrática lo que tiene de particular es que va a tener la variable x elevada a la 2. La forma general de una función cuadrática es esta que está acá, donde vamos a tener un término con x elevado a la 2, otro término con x y otro término con c, que es el número que no tiene x o la variable independiente. Para que sea función cuadrática, lo que sí o sí debe pasar es que a sea diferente de 0. Puedo tener una función cuadrática que tiene los tres términos o que tiene solamente dos de ellos o uno solo. Pero el que no debe faltar nunca es este a x elevado a la 2. Acuérdense que las letras a, b y c en realidad están representando números. ¿Qué particularidad tiene esta función? Primero que todo que su gráfica, a diferencia de la función lineal, en esta tenemos una parábola que abre para arriba si a es mayor a 0 o abre para abajo si ese a es menor a 0. Para graficarla, lo que vamos a tener que tener en cuenta son algunos puntos especiales, se llaman notables, de esta función, porque a diferencia de la función lineal, sobre una función lineal teníamos que tener con 2 puntos, nos alcanzaba. Acá vamos a necesitar más que eso. Vamos a ver cuáles son esos puntos que necesitamos saber para poder graficar. Lo primero que vamos a calcular son las raíces. Las raíces son los puntos donde la gráfica de nuestra función cuadrática cortan al eje x. ¿Cómo la vamos a utilizar? Primero que todo vamos a tener que determinar cuáles son la variable a, b y c de nuestra función cuadrática original. Luego reemplazamos los valores en esta fórmula que es la resolvente y vamos a ir operando lo que se pueda operar. ¿Qué va a suceder? Con esta fórmula nosotros vamos a encontrar tres tipos de raíces. Dos raíces reales diferentes que lo que significa es que la gráfica corta el eje x de coordenadas, corta ese eje x en dos puntos diferentes. Después podemos tener dos raíces reales iguales, que ¿qué significa? Que la gráfica de la función corta el eje x en un solo punto. O después nos puede suceder que tengamos dos raíces imaginarias que no son reales. ¿Qué quiere decir esto? Que la gráfica no va a cortar en ningún momento al eje x. Ahora, ¿cómo sabemos que esto sucede? Esto lo sabemos gracias al discriminante, que es esta parte que está adentro de la raíz. Si esto que yo tengo acá si este discriminante que tengo acá me da un número mayor a 0, es decir, que acá dentro de la raíz voy a tener, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4. Me da un número mayor que 0 significa que voy a encontrar dos raíces reales diferentes. Si me da 0, todo esto que está acá, yo hago las operaciones y me da 0, significa que la función va a cortar al eje x en un solo punto y vamos a estar en este caso. Ahora, si me da un número negativo, como por ejemplo la raíz cuadrada de menos 16, nosotros sabemos que eso no tiene solución a los números reales. Entonces, ¿qué va a suceder? Que no vamos a tener soluciones, es decir, que la gráfica no va a cortar en ningún momento al eje x. Después lo que tenemos que hacer es encontrar el vértice. Acuérdense que todo punto sobre el plano cartesiano es un par ordenado, un valor para x y un valor para y. Entonces, el vértice es un punto, solamente un punto, dentro de ese plano cartesiano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para encontrar la coordenada de x, vamos a usar esta fórmula. Vamos a llegar con esto a un solo número. Siempre va a existir el vértice. Vamos a llegar a un número
supónganse que es 8, y decimos bien, el vértice se ubica en la recta que es x igual 8. Pero, como es un solo punto, el que vamos a tener que encontrar además es la coordenada para el eje y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reemplazar ese 8 en la función original. Entonces, en los lugares donde antes, por ejemplo, aparecía la x, ahora va a aparecer un 8. Y vamos a poder resolverla porque nos va a quedar como una operación combinada y ahí vamos a encontrar el punto que pertenece al par ordenado de la y. Entonces nosotros con estas dos operaciones vamos a llegar a un vértice que es un par ordenado que vale algo para el x y algo para el y. Hay algo que tener en cuenta que nosotros habíamos dicho al principio. Si la a, que es el número que acompaña el x al cuadrado, es mayor a 0, la gráfica abre para arriba, la parábola abre para arriba. Es decir que si a es mayor a 0, el vértice que nosotros vamos a encontrar va a ser el punto mínimo de la gráfica de la función. Ahora, si a es menor a 0, abre para abajo. Es decir que nuestro vértice va a ser el punto máximo de esa gráfica. Como para tener en cuenta para que cuando lo graficamos o lo operamos podamos ver los errores, si es que tenemos errores cuando vamos resolviéndolo. Luego, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el eje de simetría. El eje de simetría es la recta que parte a la mitad a la gráfica de nuestra función. Todo lo que pase de un lado sucede del otro, es decir que es como un espejo de esa función. ¿Cómo la encontramos? La vamos a encontrar con esta fórmula, menos b sobre 2 por a, y listo. Pero en realidad esta recta, que es el eje de simetría, no forma parte de la gráfica, es solamente como para que lo tengamos de guía. Y además, lo que debe suceder es que tiene que pasar por el vértice que nosotros encontramos con los pasos anteriores. Después, lo que tenemos, otro punto bastante importante, es la ordenada al origen, que lo podemos encontrar de dos formas. Primero, lo que podemos hacer es reemplazar las x con el 0. Entonces, en los lugares donde aparece x, coloco 0 y tengo que sí o sí llegar a que el número que me da el resultado es c. Es decir que, la otra forma, podemos directamente dibujar o graficar el punto de la ordenada al origen conociendo solamente el c. La ordenada al origen, recuerden por eso, para la x vale 0, y en los dos casos, recuerden que la ordenada al origen es el punto donde la gráfica va a cortar al eje y. Por eso en x tiene que valer 0. Con estos puntos que nosotros encontramos, con la ordenada al origen, con el vértice y con las raíces, nosotros podemos graficar la función cuadrática que estábamos buscando. Y con el eje de simetría lo que podemos hacer es como tener en cuenta los puntos que estamos escribiendo de un lado para que aparezcan exactamente de la misma forma del otro lado de ese espejo que funciona como eje. Así que nada, espero que este video les haya servido.